Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Proverbios capítulo número 1. Voy a leerles, usted me sigue ahí con su vista, versículo 32 al versículo 33. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre celestial, le pedimos ahora, Señor, que siga bendiciendo el resto de este servicio. Le pido que me ayude a mí a poder predicar este mensaje, me ayude a hacer una bendición. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, pueden acomodarse. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, juicio, justicia, juicio y equidad. Eso es la razón de los proverbios. Y aquí tenemos, hermanos, un consejo, una exhortación, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En todas las iglesias, a través de décadas y generaciones, desafortunadamente hemos tenido personas ignorantes que dejan el camino de Dios y se desvían a caminos malos. Hay quienes dejan a Dios por las riquezas, por el dinero, y echan a perder su vida. En esta tarde quiero hablarles, hermanos, nunca se te ocurra dejar la iglesia. Nunca, de los nuncas. Me recuerdo un hermano que falleció estando en los caminos de Dios. Tengo tan presente esa frase que me decía: pastor, nunca voy a dejar esta iglesia. Jamás, pastor, me voy a ir de la iglesia. Estoy en el mejor lugar. Dios me ha hablado, Dios me ha bendecido, estoy contento, no soy perfecto, pero jamás, es más, pastor, aunque me saquen un día arrastrando, me vuelvo a meter a la iglesia. Nunca voy a dejar a la iglesia. Y murió sin dejar la iglesia, hermanos. O que tuviéramos ese pensamiento. No existe ninguna institución en todo este planeta que beneficie más al ser humano que la iglesia. Por eso hablo que este lugar debe ser un lugar, el mejor lugar, el lugar más respetable en el mundo, donde más diligencia y atención tenemos que poner a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cada mensaje, quizás no para todos, pero cada mensaje es un mensaje de vida o muerte, de victoria o fracaso, de ruina o de edificación. No permitamos que el diablo nos amargue, no permitamos que el diablo nos desanime y salgamos un día de este bendito lugar y arruinemos nuestra vida. Jeremías lo dijo de esta manera, hermanos. Allá en Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías, un varón de Dios, un profeta de Dios, a quien Dios había escogido para hacer volver a Israel al camino de la vida,
al camino de protección, al camino de la bendición. Este hombre, hermanos, predicaba para hacer volver a la gente al camino de Dios. Se escarnecieron de él, se burlaron de él, intentaron matarlo, lo echaron a la cárcel. Pero era un hombre de Dios a quien Dios había llamado y enviado para hacer volver a Israel al camino de vida, al camino de Dios. Pero se rebelaron, no entendieron, hermanos. Y mire lo que dice Jeremías acerca del alejamiento de Israel al abandonar a Dios. Dice en el versículo 19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No hay cosa más mala en la vida de un cristiano, de un creyente, hermanos, que dejar a Dios. Eso es lo peor que alguien puede hacer. Si estás desanimado, ven a la casa de Dios, Él te va a animar. Si estás enfermo, Él te va a dar valor y gracia para soportar la enfermedad. Si tienes problemas familiares, ven para que Dios arregle esos problemas familiares. Nunca dejes a Dios, nunca lo abandones. Va a haber tiempos que no vas a querer venir a la iglesia. Va a haber tiempos en que te vas a sentir desanimado. Va a haber tiempo en que las cosas no van a estar muy bien en tu vida y en tu familia. Pero hermano, no dejes que esas cosas te alejen de Dios. Es cuando más ocupamos de Dios. El que está más enfermo necesita más un hospital, más un médico, más medicina. Entre más mal te sientas, ven a la iglesia. No dejes la iglesia por nada. Es más, el diablo es bien astuto. Tenemos que conocer, dice Pablo, las artimañas del diablo. ¿Sabe qué hace el diablo? Te tienta con tu debilidad, te tienta allá afuera. Después te hace caer si no pones cuidado. Y después dice la Biblia que el diablo es nuestro acusador. Le dice a Dios: mira a tus hijos, no que te aman, no que muy fieles, no que muy dedicados, son una bola de hipócritas y pecadores. Mira nada más lo que hizo. Aunque el diablo te haga caer, hermano, tienes que venir a la iglesia. No consientas los sentimientos y pensamientos que vienen a tu mente y a tu corazón cuando has caído. Decir: soy indigno de estar en la iglesia, soy el peor de los peores, merezco que Dios me parta con un rayo, soy la vergüenza, la escoria de la iglesia, mejor me voy al mundo. No, ven a la iglesia. Dios tiene poder para restaurarte, para perdonarte, para purificarte con su preciosa sangre, levantarte y aún hasta usar tu vida. No dejes la iglesia. Una de las tristes historias en la Biblia, hermanos, que se han repetido a través de los tiempos, la encontramos en el libro de Ruth. Capítulo número 1, versículo número 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos suyos. Un varón de Belén de Judá. Belén, hermanos, significa la casa de pan.
la casa de provisión, donde estaba la presencia de Dios, hermanos. Y resulta que por un mal tiempo, un mal momento que pasó la ciudad, esta familia, hermanos, decidieron dejar la casa de provisión, de pan, de bendición, de la presencia de Dios. La dejaron, hermanos. De eso estamos hablando, hermanos. Puedes cruzar por un mal momento en tu vida, pero no dejes la iglesia, hermano. No la dejes. Es la única esperanza que tenemos de protección para nuestra vida, nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Hermanos, la iglesia es la institución que aún está luchando por la moral en el mundo. Hay indecencia, inmoralidad, perversión, la gente se está corrompiendo, degenerando, y es la iglesia lo que está reteniendo, hermanos, todavía la moral en la sociedad, porque no se ha echado a perder completamente. No dejes la iglesia. Miren, Elimelech, Noemí, Malón y Kelión estaban en el lugar correcto. Sí, estaban pasando, hermanos, por un momento difícil. Pero, hermanos, dejar Belén era lo peor que pudo hacer esta familia, hermanos. Job dijo: ¿acaso recibiremos de Dios el bien nada más y el mal no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Él nunca, hermanos, dejó, hermanos, de creer y de confiar y de respetar y de honrar a Dios por un tiempo no malito, un tiempo bien malo, hermanos. Llegué en la madrugada, hermanos, de San Diego, California, de dar una conferencia. El pastor que me invitó, hermanos, yo gané a toda su familia para Cristo. Ahora son predicadores, esposas de pastores, esta familia. Y me dijo: pastor, ¿verdad que cuando usted estaba en Felipe Carrillo se las vio bien mal? ¿Verdad que batalló mucho, pastor? Yo me di cuenta, pastor, que usted batallaba. Digo, la verdad sí. Y te voy a decir una cosa. Un 24 de diciembre, donde la mayoría de gente tenía su cena, pavo, carne asada, pollito asada, salchichas, cebollitas, salsa, nosotros no teníamos ni siquiera para cenar. Nada. 24 de diciembre. Y quiero contarte, pastor, no sé si fuiste tú o fue Dani, tocó mi puerta. Me dijo: pastor, mi papá quiere hablar con usted y que se venga toda la familia. Y fuimos a la casa de estos recién convertidos. Tenían un asador, hermanos, como de 1,5 metros tal vez, lleno de carne, pollo, res, salchichas, refrescos, pasteles. Dijo: pastor, usted es mi invitado especial, nadie más va a venir a cenar con mi familia que usted. Digo, eso hizo tu familia. Yo no me acuerdo. Eso hizo tu familia en un día difícil. Hermano, todos pasamos días difíciles, hermanos. Pero en lugar de decir: ya me voy de la iglesia, he hecho lo posible por hacer bien, he estado cambiando, mira nada más cómo me va. No dejes la iglesia, hermano.
Escúchame bien, que se te quede bien en tu cerebro. No dejes la iglesia. Por lo que vamos a ver ahorita, hermanos. Abimelech dejó Belén. Se fue con su familia. Y mira el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Primer golpe. ¿Y murió quién, hermanos? Y murió Elimelech, marido de Noemí. Quedó ella con sus 2 hijos. Murió la cabeza del hogar. Murió el proveedor del hogar. Murió el protector del hogar. Murió la cabeza. Murió el líder. Ahora queda viuda esta mujer con sus 2 hijos nada más. Si se hubiera quedado en Belén, este hombre no se hubiera muerto, hermanos. Pero dejó Belén. Lo primero que sucedió trágicamente y tristemente es la muerte del esposo. Qué ignorancia y necedad. Yo como pastor lo he vivido, hermanos. Lo he vivido. Llega un hombre a la iglesia, llega la esposa y los hijos. Sus vidas son cambiadas, hasta prosperan económicamente. Y de repente, como los pastores tratamos de enseñar toda la Biblia, toda la palabra de Dios, uno como pastor dice, el hombre es la cabeza del hogar. La palabra de Dios dice que la mujer debe de obedecer al varón, debe sujetarse al varón, debe ser sumisa, hacendosa. Y hay unas Jezabeles en las iglesias, hermanos, que son rebeldes, hermanos. Y digo rebeldes a la palabra de Dios porque no es el esposo el que puso las reglas, es Dios el que puso las reglas. ¿Y sabe qué hacen estas Jezabeles? Dicen, amor, ya no me gustó esa iglesia. Me recuerdo de una de ellas, vámonos a otra iglesia. O es más, ya no vamos a ninguna iglesia. Y perdónenme la expresión, hermanos, pero lo digo por tristeza y por indignación. Y el triste mandilón se va. La Jezabel dice, amor, nos vamos, amor, ya no vamos a ir. Y después se escucha que andan en los bailes, que andan otra vez en las fiestas tomando. Y después escucho, hermanos, que el esposo muere de sida en un choque. Lo matan porque un día dejaron la iglesia. Jamás de los jamases ha pasado en mi mente un día dejar la iglesia. Jamás de los jamases, hermanos. Yo he dicho a esta iglesia, aquí hay familias que serán cristianas el resto de su vida y su generación serán cristianos fieles a la iglesia, pero aquí hay familias que en un tiempo ya no van a estar y van a terminar como esta familia, hermanos, por haber dejado la iglesia. Mire, hermano, si tú un día te encaprichas, te enojas hasta conmigo, te amargas conmigo, está bien, vete, pero bríncate a otra buena iglesia. Busca algo mejor que esto. Busca un mejor predicador. Busca una iglesia a tu gusto. Pero no dejes de asistir. No dejes de escuchar la palabra de Dios. No te vayas con los carismáticos.
ni con los teólogos de las redes sociales que hablan y hablan y hablan y ni siquiera tocan una puerta para ganar a alguien. ¿Sabes qué? Esos teólogos, esos predicadores de las redes sociales se alimentan de los que nosotros ganamos. Que salgan al sol, que salgan al frío, que salgan a la lluvia, que vayan a los barrios, que vayan con los borrachos, que vayan con las prostitutas, que vayan a hablarles de Cristo. Bien sentaditos en una oficina, hermanos. No. Vete a una iglesia que te predique la Biblia, pero no dejes la iglesia. ¿Qué sucedió? Murió la cabeza del hogar. Luego versículo 4 dice la palabra de Dios, hermanos. Los cuales tomaron, hablando de los hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Y luego otra tristeza para Noemí, hermanos. Dice, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. El mundo es atractivo, hermanos, lo reconozco y les soy honesto. El mundo es muy atractivo, muy llamativo. ¿Cómo quisiera que se quedara en su mente, y no solamente en su mente, sino que usted tuviera esta misma convicción, hermanos? El mundo es atractivo, pero es destructivo. Es destructivo. Es como la cocaína. Yo jamás he probado cocaína en toda mi vida. Pero algunos que han salido de la cocaína me han dicho, pastor, es que uno se la mete en la nariz y empiezas a ver más clarito. Te sientes tranquilo, te sientes con fuerza, te sientes con valor, te sientes muy bien. Pero cuando te haces adicto y pasa el efecto y no tienes, empiezas a temblar. Y no solo a temblar, sino que hay muchos que por causa de la cocaína se infartan, truena el corazón por la cocaína. Y hermanos, el mundo parece tan placentero que te otorga felicidad y hermano, diversión y todo bonito. Pero el mundo, hermanos, es destructivo. Vemos, hermanos, que ellos se fueron al mundo, dejaron Belén, hermanos, muere el esposo, y los que podían ayudar a esta pobre mujer, quienes podían protegerla, sustentarla, animarla, consolarla, darle una mejor calidad de vida, trabajando estos 2 muchachos, eran sus hijos. Pero los 2 murieron también. ¿Por qué? Por haber dejado la ciudad de Belén. Nadie en el mundo que deja la iglesia le va a ir bien. Marque esto. Nadie que deja la iglesia le va a ir bien. Y tan insensatos son algunos que se atreven a dejar la iglesia y dicen, no, que no. Me recuerdo, hermanos, un hermano, no malo, un hermano normal, su esposa y sus hijos, su casa, su trabajo. Fue a la oficina con el pastor Córdoba, esa historia me la platicó el pastor, y le dijo, pastor, me voy a ir a Estados Unidos, de mojado. Y el pastor le dijo, hermano, no te va a ir bien. Tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tus hijos, están en la iglesia. No te vayas, hermano.
Dijo, no, pastor, ya decidí, nada más voy 2 años y regreso, pastor. No te va a ir bien, hermanito. Esa es la frase que usa el pastor Córdoba. No te va a ir bien, hermanito. Pero bueno, si lo decidiste, no te puedo detener. Se fue el hermano. Y ciertamente creo que duró 2 años. Su esposa, muy amiga de mi esposa, se fue. A los 2 años regresa, y regresa a la iglesia. Y llegó, hermanos, con una actitud de, ¿cómo que no me iba a ir bien? Sí me fue bien. Construí mi casa grande, la amueblé, traigo dólares, estoy bien. El pastor me dijo que me iba a ir mal, pero me fue bien. Y parecía que sí, como que, caray, ¿cómo? Dejó la iglesia, se fue, no obedeció el consejo y le fue bien. Y algunos han pensado así. Yo dejé la iglesia y no, hombre, estoy mejor que cuando estaba en la iglesia. Espérate tantito. La esposa, que repito, muy amiga de mi esposa, estuvimos en la casa con ella, con esta hermana. En su casa estuvimos. Y ella llegó a estar en la casa de mis suegros también. Dijo, hermanos, quiero platicarles una historia. Mi esposo murió. Pero la historia es esta. Yo comencé a tener fiebres y diarreas y malestares en mi cuerpo. Mis estudios, fui con médicos, fui al seguro y nadie me daba al clavo de mi enfermedad. Un hermano mío inconverso me dijo, hermanita, si ya fuiste a muchos médicos y ya te hicieron estudios, pues hermanita, no te queda más que te hagas la prueba del SIDA. ¿Qué estás diciendo si somos cristianos? No te queda otra que vayas a hacerte la prueba del SIDA. Y la hermana nos platicó de su propia boca. Dice, hermanos, fui y me hice el examen del SIDA y salí con SIDA. El médico dijo, tu esposo tiene que venir a hacerse estudios también. Mi esposo va y sale positivo con SIDA. 2 años con SIDA, mi esposo termina en el hospital. Está en un estado terminal y yo me acerco a él. Sabiendo él que ya eran sus últimos minutos, que él iba a morir, me dijo con lágrimas en sus ojos, amor, yo soy el culpable, yo te fallé. Cuando fui a Estados Unidos me metí con una ramera, me infecté de SIDA y yo soy el culpable de que tú lo tengas. ¿Sabe dónde están este matrimonio? Los 2 están sepultados en el panteón y sus hijos quedaron huérfanos. No pasa nada, dicen algunos insensatos, me voy un rato al mundo, le doy vuelo a la derecha, dejo la iglesia y me va a ir bien. Dios no puede ser burlado. Si Dios dice que va a pasar algo, va a suceder, hermanos. Vea, hermanos, en esta historia tan triste de la Biblia, encontramos el regreso de Noemí a Belén. Versículo 19 del capítulo número 1, dice la Biblia, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, las 2 nueras, la nuera y Noemí. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Me fui llena, dice, y he regresado vacía.
Muchos de ustedes serán testigos, hermanos. Y algunos de ustedes ya son testigos de cómo se va una familia entera de la iglesia un día y después regresan con amargura. Se fueron con sus adolescentes, con sus pequeños. Toda la familia completa se fue y al paso de los años regresan con una cara triste y amargada, pero regresan, hermanos, sin hijos. Ya están en las drogas, madres solteras, divorciadas. Regresan vacías, sin hijos. Oh, aquí veíamos a matrimonios salir agarraditos de la mano y codearse cuando Dios le hablaba a uno a otro, hasta cantaban especiales o estaban en el coro y decidieron un día irse de la iglesia. Y regresó la hermana vacía, sin esposo, sin esposa. ¿Qué decir de aquellos que se van? Se fueron sanos y fuertes y regresan, hermanos, sin piernas, siendo dializados, hemodiálisis, con cáncer, tumores. Así han regresado a esta iglesia, hermanos. Y yo sé, hermanos, perdónenme por ser tan franco y tan sincero, pero Dios conoce el fondo de mi corazón y voy a decir esto porque quiero ayudarles a ustedes, hermanos. Yo sé quiénes, hermanos, se han ido de esta iglesia y no han ido a ninguna otra iglesia. Y sabe, algunos de ustedes que son maduros y tienen años conmigo en esta iglesia, saben bien, hermanos, cuántos hermanos que un día se fueron, hermanos, regresaron a esta iglesia en un ataúd. Así han regresado varios en ataúd. Cuando tú sales de las puertas de la iglesia, el diablo va a abrir las puertas de la cantina, va a abrir las puertas de los antros, va a abrir las puertas de los juzgados, va a abrir los hospitales para ti y va a abrir el panteón para ti. No hay lugar, hermanos, de más protección que tú y yo tengamos que estar aquí en la iglesia. Nunca, nunca dejes la iglesia. Alguien dirá: pastor, pero la iglesia no es Dios. Pastor, la iglesia no es el Señor Jesucristo. Pues amigo, tú no lees la Biblia entonces, porque Dios es espíritu. Y la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Dios no está en una cantina, Dios no está en el estadio, Dios no está en las fiestas mundanas, Dios no está en las playas. Dios está en su casa y la casa de Dios es la iglesia. No dejes la iglesia. Con razón o sin razón, suele suceder que haya hermanos con años en el cristianismo, con un amplio conocimiento de la palabra de Dios, no total, pero con un amplio conocimiento, y conocen verdades profundas y doctrinas, y pueden llegar, hermanos, a un punto de no estar de acuerdo conmigo. Pero aunque no estés de acuerdo conmigo, si no hay algo mejor, quédate. Quédate. Cuando yo voy al hospital, hermanos, hay cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Hay enfermeras bien encaradas, bien mal encaradas. A ver, estire la mano mientras le pongo la liga. Ciérrela. Que la cierre. Le estoy diciendo que la cierre, Señor. Luego le pican, hermanos, hasta con coraje. El COVID, hermanos. Híjoles, hermanos. Había enfermeras que le metían
que ese cotonete, hermano, con tanto cuidado que no se sentía mucho, pero algunas, hermanos, hasta las lágrimas nos sacaban, hermanos. Tú no puedes estar de acuerdo con algo aquí, pero no te vayas. No seas un bebé. Es que no me gusta el color de pintura. Es que los sugieres no son tan amables. Es que las bancas son muy duras. Es que la predicación es muy dura. Es que son muy estrictos. Quédate en la casa de Dios. Noemí regresó sin esposo, regresó sin hijos, regresó sin nada. ¿Y sabe qué, hermanos? La Biblia dice, hermanos, que Jehová había visitado Belén otra vez. Dios, hermanos, nos visita. ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba en la sinagoga? Quizás era un hombre fiel, que tenía su mano seca, su mano no le servía, su mano podía ser hasta un estorbo para él, no había nada que se podía hacer. Pero, hermanos, Jesús visitó la sinagoga y le restauró su mano. Aquella mujer que tenía años jorobada, Jesús visitó la sinagoga y la sanó. Insisto con esto, pastor, ¿por qué habla de casi siempre de los borrachos? Porque hay un montón de borrachos. Si no hubiera borrachos, no hablaba de los borrachos. ¿Por qué habla usted tanto de los marihuanos? Si no hubiera marihuanos, no hablaba de los marihuanos. Hermano, Dios no está en las tristes cantinas. Dios no está en los bailes del Bronco, si es que todavía vive. Porque yo soy de aquellos de las higuerillas y de no sé qué otros grupos que había. Hermano, no está en las canchas de voleibol, no, hermanos. Dios se reúne con su pueblo, la iglesia. Veo a los jugadores de primera división a nivel mundial, algunos, no todos, algunos. Mire, el día domingo que están jugando, se arrodillan en medio de la cancha. Señor Jesucristo, te pido por favor que me des fuerzas para meter goles, y por favor te pido que... ¿Tú crees que Dios va a estar ahí, hermano? Ellos deberían de estar en la iglesia donde verdaderamente Dios está. Hermanos, con todo mi corazón, yo les digo, nunca dejen la iglesia. Si yo, hermanos, hubiese dejado la iglesia, yo estuviera divorciado. Quizás mis hijos en vicios, divorciados, encarcelados, asesinados, en grupos criminales. Pero no, eso no sucedió, porque nunca he dejado la iglesia. No dejes la iglesia. Todos puestos de pie, hermanos, con respeto, seriedad, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si Dios te habló, ¿por qué no vienes y le dices a Dios, yo nunca voy a dejar la iglesia? Pase lo que pase, aunque sea arrastrando en muletas, en silla de ruedas, con hijos, sin hijos, con esposo, sin esposo, yo decido no dejar la iglesia. El diablo me ha tentado, el diablo me ha desanimado, y yo hoy decido, me comprometo con la ayuda de Dios a que nunca, de los nunca, voy a dejar la iglesia. Habrá alguien en esta tarde que nos visita que dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia, yo no sé a dónde voy si muriera hoy, yo quisiera hoy entregarme a Jesucristo. Si quisiera que orara por mí, pastor, quiero entregar mi corazón a Jesús. Levánteme su mano si usted nos visita, dice, pastor, ore por mí, yo quiero entregarme a Cristo hoy. ¿Hay alguien así? Levánteme su mano nada más. Yo quiero orar por usted. Hay una mano levantada por allá. Veo allá. ¿Alguien
veo un adolescente, veo una pequeña, veo un jovencito ahí de playera amarilla. Mire, varias manos se han levantado, falta la suya. ¿Alguien más? A usted que nos visita le estamos invitando a orar por usted. Veo un joven acá, Dios te bendiga, mi hijo, qué amable. ¿Alguien más? Mire, falta su mano. Usted nos está visitando. Le estamos invitando a recibir a Cristo, a entregarse a Cristo. Veo aquí un caballero, una playera blanca, sus lentes. Dios le bendiga, voy a orar por usted. ¿Alguien más? Mire, ya casi todos nuestros visitantes levantaron sus manos. Falta usted. Le estamos invitando a entregarse a Cristo. No le estamos invitando a algo malo. Le estamos invitando a entregarse a Jesucristo. A eso le invitamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por hablarnos. Pido por todas estas personas que han levantado su mano, que escuchen con fe el mensaje de salvación, que les ayude a obedecer al paso del bautismo. Use a los ganadores de almas, Señor. Y ahora le pido por toda la iglesia, Padre, ayúdenos a que seamos fieles. Que todos tengan esa convicción que usted ha puesto en mi corazón y en el corazón de mi familia, de jamás de los jamases dejar la iglesia. Aunque pensemos que nos va a ir mejor, usted no miente, nos vamos a arruinar. Gracias por hablarnos. Siga bendiciendo el final de este servicio. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.